Ok, entonces, hasta ahora lo que había explicado, para las personas que están viendo ahora recién la grabación, es que los equipos son de 2 personas, los cursos son de 7 minutos, y que hay 4 equipos que compiten entre sí, y que igual luego se va a profundizar eso para que lo vuelvan a entender. Ok, hay 15 minutos de preparación, es decir, esto no es una moción preparada, es decir, por ejemplo, eh, torneo se va a dar por Discord, entonces, eh, por ejemplo, no sé qué hora es ahora, pero soltamos la moción en este momento y tienen 15 minutos para que se vayan a sus salas de preparación, preparen la postura que les ha tocado, que se les va a indicar también, y posteriormente a ello, debatan inmediatamente. Es decir, son solo 15 minutos que tienen para preparar su caso, pero eso implica que las mociones en este torneo, por ser tan introductorio, van a tratar de ser lo menos técnicas posibles. Es decir, las mociones van a primar, pues como ven, son mociones impromptu, es decir, porque son mociones improvisadas, no van a tener un temario ni nada, pero las mociones lo que van a prevalecer es que no necesites un conocimiento especializado sobre cualquier tema, simplemente que con la moción, con un infoslide es la información previa que les podemos entregar con la moción, sean capaces de poder armar, crear argumentos en base a la lógica, en base a conocimiento general, pero bastante sencillo. Es decir, ese va a ser mi objetivo de ese torneo. Van a dar 15 minutos para preparar eso. Hay puntos de información después del primer minuto y antes del minuto 6. Es decir, no, antes del último minuto. Es decir, ¿qué es un punto de información? Un punto de información es que, por ejemplo, mientras un orador está hablando, uno puede escribir en el chat POI, que significa punto de información, o puede prender el micro y decir punto, dependiendo de lo que la persona que esté hablando requiera. Es decir, si la persona que está hablando dice, yo quiero que me lo escriban por el chat, entonces no es tan prohibido que lo hagas por voz. Si la persona no quiere que lo escribas por el chat, entonces tienes que interrumpir y decir punto. Lo ideal es que las personas prefieran que sea por el chat, porque si no, por el internet y tal, el hecho que interrumpas puede cortar o distorsionar el desarrollo del discurso. Pero eso ya depende de la persona que está hablando. Un punto de información es una pregunta, cuestionamiento, comentario que tú quieras hacer sobre el discurso de la persona que está hablando. Es decir, si por ejemplo yo soy cámara de oposición y el otro lado, cámara baja de oposición y está hablando cámara baja de gobierno, yo puedo ir y ponerle POI y decir, no entiendo, entonces tu argumento es que bla, 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 o entonces tú también estás de acuerdo con X, o decir una refutación. No, pero jueces noten que este argumento es falso por bla, bla, etcétera. O hacer algún comentario. Panel, note que acaba de conceder, panel es una forma de decir jueces también, que acaba de conceder que esto es lo más importante en el debate y por lo tanto, si nosotros probamos eso, ganamos. Como lo que sea. El punto es que es alguna interacción mientras está dando su discurso y la persona que está hablando es quien acepta o rechaza el punto de información. Es decir, yo puedo decir, ok, punto a la baja, punto a la alta, y yo decido quién se va. Ahora, ojo acá, los puntos de información solo se los puedes conceder a la bancada contraria. Tú no puedes concederle un punto de información a la otra cámara que defiende lo mismo que tú. Es decir, si yo soy alta de gobierno, no hay punto de mi baja de gobierno. Si yo soy baja de gobierno, no hay punto de mi alta. Yo sé que ahorita suena un poco confuso porque son un montón de cosas, de normas, por eso les recuerdo que tal vez anoten o tomen, esto también va a quedar grabado y tal, pero igual van a haber otros talleres en donde se van a recordar esto constantemente y bueno, igual en el torneo hay varias rondas en donde van a ir, pueden entender eso un poquito mejor, etc. Y ya. Incluso creo que hay un post, si no hay, probablemente de ahí diría que lo pongan en el link que tenemos del torneo sobre un manual de parlamentario británico que organizó la Liga Peruana de Debate Escolar y que tienen también un video de muestra, donde se demuestra cómo es un debate de parlamentario británico y para que se familiaricen un poco con todos estos tecnicismos y tal. Bueno, un punto de información entonces se hace a oposición o oposición a gobierno. Tú decides si lo aceptas o no. Y tal. Hay una pregunta en el chat. Exacto, no es una pregunta, es un link. Ese es el debate de muestra. Lo pueden guardar y verlo después. Ok. Se valora la lógica y el análisis por sobre cualquier otro criterio. Como se habrán dado cuenta, y como les mencioné, no hay investigación previa
sobre el torneo. Es decir, no puedes ir y y sacar un gráfico en tu discurso. No puedes, o sea, no es algo que se va a valorar como, si se va a valorar como, da igual, eso no es poco importante. Lo importante es la lógica en los argumentos. Si tienes algún dato que te sabías de antes sobre alguna emoción, entonces puedes citar el dato, pero explicar la lógica detrás del dato. Es decir, si la emoción es sobre Estados Unidos y tú dices, sacas una estadística de que Estados Unidos se ha comportado así a lo largo de la historia, lo que tú tienes que explicar es por qué eso a nivel lógico implica que Estados Unidos se va a comportar así ahora. ¿Cuál es el incentivo detrás? Es decir, todos son incentivos, lógica, análisis que explica por qué pasa lo que pasa, por qué llegas a un impacto, por qué un argumento es cierto, por qué un argumento no es cierto, etc. La lógica y el análisis de las cosas es lo que les va a hacer ganar. Mientras el análisis sea más profundo, el argumento es más difícil de destruir y eso implica que el argumento está mejor probado. Mientras más análisis hay sobre por qué yo le debo ganar a otra cámara, entonces es más fácil que yo gane. Por lo tanto, el análisis es fundamental. Cualquier otro criterio como la evidencia o el impacto de mi argumento, es decir, que por ejemplo, mi impacto es que se mueren 100 personas y en la oposición solo mueren 10, solo importa si hay análisis para probar eso. Hay lógica, hay nexos causales que prueban el argumento. Entonces, eso es fundamental en el parlamentario británico, es lo más importante, no importa la retórica, no importa, o sea, sí son recursos que te ayudan a ser más persuasivo, pero no te ayudan necesariamente a ganar, porque lo más importante es la lógica y el análisis. Entonces, sobre las reglas básicas son esto, pero ahora van a profundizar un poco para que vean cómo es la interacción entre las cámaras y si tienen alguna duda después me lo pueden comentar. Ok, esos son los debates como una estructura para que tengan claro cómo se dan los debates. Es el debate en cámaras altas y el debate en cámaras bajas. ¿No? En cámaras altas tenemos a la Cámara Alta de Gobierno, a la Cámara Alta de Oposición. El debate se da de la siguiente manera. En primer lugar sale el primer ministro o primera ministra, dependiendo del pronombre identitario con el que se identifique la persona que está hablando. Lo mismo con la oposición. Y entonces sale primer ministro en Cámara Alta de Gobierno, luego sale líder de oposición, luego sale viceprimer ministro, luego sale vice líder de oposición. Ahí acabó el debate de cámaras altas. Es decir, con eso hemos concluido la primera parte. El equipo de Cámara Alta de Gobierno defendía a favor la moción y el equipo de oposición se oponía. Luego llega las cámaras bajas. Luego vamos a explicar qué hace una cámara baja, ¿no? Primero sale, ahí me comí el espacio, el extensionista, o también se llama miembro de gobierno, de cualquier forma es lo mismo. Extensionista de gobierno o miembro de gobierno, luego sale extensionista de oposición o miembro de oposición, luego sale látigo de gobierno y luego látigo de oposición. Como es la interacción que tienen que tener las cámaras, cada uno tiene 7 minutos y como expliqué, yo puedo dar puntos de información a las cámaras que están al otro lado. Estoy en la derecha, yo le puedo dar punto a las cámaras que están a la izquierda, a la izquierda a las cámaras que están a la derecha. También al látigo de gobierno, al látigo de oposición, se le puede llamar líder de respuesta. Si lo ven en algún momento o escuchan que alguien lo dice, que ya no es un término que casi se usa, pero que he visto en un torneo escolar cercano que lo está utilizando, es lo mismo. Látigo o líder de respuesta es lo mismo en general. Bueno. Entonces, esas son todas las posiciones. Si se dan cuenta, hay 8 debatientes y cada persona hace uno de esos roles, ¿no? Etc. Ahora, Cámara Alta de Gobierno. Vamos a hablar ahorita sobre cada rol que hace, cuál es su rol y qué implica cada cámara en el debate. Cámara Alta de Gobierno es la primera en hablar en el debate. Una pregunta, ¿se puede hacer POI? No, eso es lo que expliqué hace un ratito. No puedes hacer un punto de información a tu cámara alta o tu cámara alta o de cámara alta a la cámara baja. ¿Por qué? Porque tiene que haber un grado de consistencia. Ambos están defendiendo el mismo lado. Es decir, tú no puedes refutar un argumento de la cámara alta en un punto de información o explicar o hacer algún punto, porque es injusto incluso para las cámaras altas que las bajas, que su propia baja le puede cuestionar su propio caso. Y lo mismo, ¿no? Al final hay una consistencia entre los lados, tiene que haber una coherencia entre los lados que se están en el debate, y por eso es que cámara alta de gobierno no le puede hacer puya a cámara baja de gobierno, y cámara baja de gobierno no le puede hacer punto a cámara alta de gobierno, y lo mismo en la oposición. Entre bancadas, así se le llama, si escuchan la comparativa de bancada, es la bancada de gobierno y la bancada de oposición, no se pueden hacer puntos hacia arriba o hacia abajo. Ok, entonces primero sale la cámara alta de gobierno, es decir, acabado el tiempo de preparación, la persona que sea jueza principal va a preguntar, va a hacer el protocolo,
se los voy a recomendar, se los voy a recordar ahora para que sea súper básico como va a ser en el torneo. Va a empezar van a llamar a los equipos a la sala, les van a decir, ok, se van a presentar. Por ejemplo, si yo fuese juez principal y yo hola, soy Sebastián Meseta, soy su juez principal, mis pronombres son masculinos, como ya ahora mismo en el formulario también les preguntamos sus pronombres, los otros jueces que están adjudicando conmigo van a decir sus pronombres, y luego vamos a ir cámara por cámara, primero en la cámara alta de gobierno, la cámara de oposición, para que digan el orden en el que van a salir, su nombre y su pronombre con el que se identifican. Entonces, y por eso es que primero sale cámara alta de gobierno. La primera persona que sale, statu quo, carga la prueba de no existencia. Ahorita voy a ir con eso. Cámara alta de gobierno es, la primera persona es el PM, la PM, primer ministro, primera ministra, que lo que hace es definir los términos de la moción solo si es necesario. Es decir, si la moción es, esta casa cree que Estados Unidos, esta casa siendo Estados Unidos apoyaría la ley bla, probablemente es importante definir la ley bla, como implicar qué es esa ley, pero no necesariamente implica una definición de la RAE, ¿no? Simplemente es lo que se entiende por eso en el debate. En debate no valoramos los argumentos de autoridad o las definiciones por autoridad, sino lo que se entiende socialmente por ese término o en el contexto de la moción. Entonces tú determinas lo que es necesario. Probablemente eso sea necesario, pero probablemente no sea necesario definir Estados Unidos. No tienes que definir, es un país ubicado en Norteamérica que limita con Canadá y limita con México, que tiene tantos años de historia. No, eso no se hace. Eso es algo que, si todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, no se hace. Lo que sí es controversial es qué implica esta ley. Si no hay un infoslide, tienes que definir qué implica esa ley. Otra pregunta. No se puede hacer ninguna investigación. No. En esos 15 minutos de preparación no pueden investigar, pero justo por eso en este torneo introductorio las mociones están hechas para que tengan o sea, la gran mayoría de las temáticas no impliquen una investigación muy profunda previa. Solo tal vez en algunos casos algunos conocimientos previos generales o incluso en muchos casos no necesitan ningún conocimiento. Pero por si acaso igual es recomendable que tengan las mínimas conocimientos de temas generales como por ejemplo género, algunos conceptos muy básicos económicos, que no sé si vayan a salir o no, pero siempre es bueno tenerlos porque pues también hay otros torneos. Y pues nada, siempre, las nociones van a ser súper básicas, pero siempre es bueno que tengan lo general de cada tema, ¿no? Política, género, movimientos sociales, como lo mínimo para entender un poquito de cada uno y tal. Nada muy complejo. Exacto, lean noticias. ¿Cómo sabemos qué datos sobre la moción conoce el panel y cuáles? Ok. En este caso, mejor esa respuesta la voy a responder al final para no perder el hilo con lo que estamos explicando ahorita en desarrollo, y al final respondo todas las preguntas que tengan que ver con material sobre el debate en sí, el analítico. Va. Primer ministro define los términos de la moción, solo es necesario, presenta y desarrolla los argumentos en su cámara y caracteriza el contexto en el que se debate la moción y el funcionamiento de los actores implicados. Con caracterizar el contexto, hablamos de caracterizar el status quo, es decir, si la moción plantea esta casa siendo Estados Unidos, ahí voy a responder esas preguntas, como dije, esta casa siendo Estados Unidos haría algo. Tú caracterizas ahorita cómo está Estados Unidos, que son los actores implicados, caracterizas cuál es la situación, el contexto en el que Estados Unidos está haciendo esto. Pero ojo, tiene que ser real. Yo no si por ejemplo, yo no puedo caracterizar lo que me da la gana. No caracterizar algo que tenga un grado de realidad para que todas las cámaras sea algún debate justo, el contexto real, un contexto en el que sea cierto. No puedo traer una caracterización falsa, porque igual, ya me anticipo un poco a las preguntas, cuando un argumento, un dato es fácticamente falso y el juez votante informado promedio sabe que es falso, puede automáticamente eliminar ese dato. Si es fácticamente falso. Si es interpretable como falso, ¿no? Si la Cámara contradice es falso, pero podría ser verdadero si está en discusión. Pero si, por ejemplo, tu caso depende de que, siempre pongo ese ejemplo, pero si tu caso depende de que, si tú caracterizas que Estados Unidos es un país comunista, sí puede automáticamente anular esa premisa, porque eso sí es fácticamente falso. Depende de, uno tiene que caracterizar, ese es el status quo en base a
en el que se debate si es real nuestro objetivo y caracterizar en base a qué te conviene también, ¿no? O sea, es decir, tú puedes decidir qué caracterizar y qué no, cómo funciona un actor y qué no, en base a los incentivos que tiene, y eso sí puedes matizarlo, puedes explicar por qué tiene un incentivo más fuerte que otro, y la otra cámara puede pensar que no, que la caracterización no es así, que la caracterización funciona de diferente manera, pero eso sigue siendo en un escenario de discusión, sigue siendo un escenario, una caracterización justa para el debate y para el funcionamiento del mismo. Esos son los roles del primer ministro. Ahora, me hablaban de la carga de la prueba. Hay dos conceptos de carga de prueba. La primera es un concepto que se utilizaba antes en el parlamentario británico, antiguamente, que era que hay una carga de la prueba, entonces Propo defiende una carga, el gobierno defiende una carga de la prueba y oposición defiende una carga de la prueba. Y si no cumple su carga de la prueba, pierde. Eso ya no existe. Es decir, tú puedes definir cuál es tu propia carga de prueba, es decir, tú puedes decir, mi carga de prueba es probar que en mi mundo muere menos gente, y oposición puede decir, mi carga de la prueba es probar que en el mundo la gente es más libre, ¿no? Lo que tú no puedes hacer es decir, no, la carga de oposición es que tiene que morir menos gente. Puedes hacerlo si demuestras que es un punto importante, la muerte, y por lo tanto es un punto de choque relevante en el debate. Y por lo tanto es que si me explicas con análisis por qué es que en oposición va a morir más gente y que eso es malo, entonces probablemente puedas ganar si esta oposición no se hace cargo de esa carga. Pero no es una carga arbitraria con la que los equipos parten el debate. Cada uno es libre de decir cuál es su carga de prueba, que mi carga de prueba es lo que yo creo que tengo que probar para ganar el debate, pero eso no implica que es una carga bajo la que la persona que está adjudicando decide las posiciones en el debate. Es decir, si Cámara Alta de Gobierno dice solo esa es la carga de la prueba del debate, y todos los restos del equipo ignora esa carga y debate con otra carga, a pesar de no haberle impugnado, puede perder el primer gobierno. Si no justificó bien por qué ese era un punto relevante, porque la carga era tan importante en el debate, ¿no? Y así, pero eso ya no existe. Lo que sí existe son mini cargas de prueba. Las mini cargas de prueba son que dentro de un argumento hay cargas de prueba. Es decir, ¿qué cosas tengo que probar para que mi argumento sea cierto? Tengo que probar que, uno, tal actor se va a comportar así, dos, que la población va a comportarse de esta manera, y tres, que esto va a impactar de una determinada manera. Entonces yo tengo ahí tres cargas de prueba, tres cosas que voy a probar en mi argumento. Eso sí es parte de, pero eso es parte de desarrollar el argumento, ¿no? En este taller no es desarrollo de argumentos, así que eso es como un concepto importante. Si no quedó claro, de ahí me hacen la pregunta al final. Eso hace Cámara Alta de Gobierno. Cámara Alta de Oposición, que es en este caso, o sea, eso hace la primera persona alta de gobierno. La primera persona alta de oposición, líder de oposición, lideresa de oposición, lo que hace es refutar los argumentos del primer gobierno. Es decir, si trajo dos argumentos, entonces refuto porque sus argumentos son falsos o tal vez tienen poco impacto o tal vez ha cometido alguna falacia que hace que su argumento no sea real o etcétera. La forma en la que quieran refutar. Dos, presenta y desarrolla sus propios argumentos. Es decir, yo también tengo que argumentar en contra, no solo refutar. Yo no gano solo refutando porque los argumentos de proposición, bueno, de Cámara Alta de Gobierno no son ciertos, sino gano explicando por qué mis argumentos son mejores. En este formato el debate es comparativo, es decir, depende mucho de quién es mejor comparativamente. Pero si yo solo refuto sus argumentos, entonces no voy a ganar porque no estoy siendo comparativo, solo estoy siendo mitigatorio. Comparativo es explicar por qué mi mundo es mejor. Si yo refuto sus argumentos y dentro de mi refutación explico algún análisis que haga que en oposición estamos mejor, entonces ahí sí estoy siendo comparativo porque yo sí estoy trayendo un beneficio que no hay en proposición. Presento y desarrollo mis propios argumentos, impugno o critico las definiciones o características de gobierno si es necesario. Es decir, si el gobierno definió algo que no es real, entonces pues puedo impugnar diciendo que eso no es real, eso es prácticamente falso, y poner mi nueva definición sobre eso. Si las caracterizaciones que se están haciendo tampoco son reales o no necesariamente son reales, sino es que no son tan convenientes, entonces puedo refutar eso. Por ejemplo, si Alta de Gobierno dice Estados Unidos es un país democrático y que siempre se preocupa por la democracia y porque ha intervenido tales países, apoyó el plan Marshall y un montón de políticas que trataban de aumentar la democracia en los países. Eso hace que Estados Unidos sea un país siempre democrático. O pues eso
tiene un grado de certeza, o sea, si tiene un grado de certeza que Estados Unidos ha apoyado elementos democráticos a lo largo de la historia. Ahora, oposición puede criticar esa caracterización diciendo que no es tan así, porque Estados Unidos también ha apoyado, ha intervenido países de forma autoritaria, ha impuesto modelos económicos que le convienen, ha negociado con dictaduras, etcétera. Entonces, no siempre es tan. Entonces, eso sí está en discusión, es decir, tú puedes criticar esa caracterización. No puedes negar que Estados Unidos ha hecho cosas en favor de la democracia, porque es algo verdadero. Puedes refutar, lo que sí puedes refutar o criticar es que no es tan cierto que siempre sean tan democráticos como se dice, para que el debate se dé en base a un mejor escenario, es decir, en un mejor contexto, un escenario más justo para ambos lados, porque si no, tal vez eso vaya a ser desventajoso para ti si tú concedes que Estados Unidos es de una determinada manera y tú tenías que oponerte, por ejemplo, a algo sobre Estados Unidos, por ejemplo, las intervenciones. Entonces, eso es lo que hace el líder de la oposición. Luego sale viceprimer ministro o viceprimer ministro. Lo que hace es reconstruir los argumentos presentados por PM, refutar los argumentos presentados por alta oposición, presentar nuevos argumentos o profundizar los argumentos existentes y establecer la comparativa. ¿Qué implica reconstruir los argumentos presentados por PM? Es decir, probablemente me acaban de refutar una parte del caso, acaban de explicar por qué mis análisis son falsos. Entonces, lo que yo hago es decir, no, esa refutación que le han hecho en mi caso, uno, no es suficiente, mis argumentos siguen en pie, o dos, mira, esa refutación es falsa, entonces es como una refutación en la refutación, y lo que estoy haciendo ahí es reconstruyendo mi caso, es como si tuvieses un edificio, o no sé, una construcción, y lo que acaban de hacer es dañar un poco la base, entonces lo que yo voy a hacer es volver a construir la base. O tal vez la tumbaron por completo, entonces yo tengo que volver a poner los ladrillos para construir el edificio. Entonces, eso es lo que tengo que hacer con la reconstrucción. Dos, refutar los argumentos presentados por alta oposición. Es decir, alta oposición a tres argumentos, es mucho más importante que vices sean refutativos, porque ahí ya es tu última intervención, entonces tienes que dejar bien claro por qué a nivel de análisis de oposición no es tan fuerte como tú y por lo tanto refutarlos. Tres, presentar nuevos argumentos o profundizar los existentes. Ojo aquí, no es recomendable, y esto es una recomendación personal, no necesariamente explica siempre, que en el siguiente discurso salgan nuevos argumentos. Es decir, es mejor que se centren en reconstruir, en refutar, en hacer todo el resto de tipos de cosas. Es mejor que el primer discurso tenga todo el material argumentativo. Ahora, también es válido y también es estratégico que puedan tener un nuevo argumento, pero no es que se dividen. Es decir, por ejemplo, si tienen 4 argumentos, es poco probable que la primera persona de alta gobierno pueda desarrollar los 4 argumentos. Entonces se desarrolla 3 y tú desarrollas 1. O tal vez tienen 3, entonces primero se desarrollan 2 y luego tú desarrollas 1. Pero si tienen 2 argumentos, entonces no es que se dividen 1 y 1, sino que eso sí lo tiene que salir la primera persona. Solo es en caso que no tenga tiempo la primera persona, entonces la segunda persona trae nuevo análisis o nuevos argumentos. Lo que sí puede hacer es profundizar en los argumentos ya existentes. Profundizar en mecanismos. Mecanismos son razonamientos, razones por las que el argumento es cierto. Profundizar en los análisis, profundizar en el impacto, traer nuevos ejemplos, evidencia, lo que quieras. Cuarto, establecer la comparativa. Eso es muy importante. Es decir, establecer cuál es la comparativa en el debate. Es decir, cómo están interactuando los equipos acá en gobierno y en oposición y por qué eso hace que Cámara Alta de Gobierno esté ganando el debate. ¿Qué han probado? ¿Qué quiere probar la oposición? Y por qué es que si ambos equipos prueban lo que quieren probar, va a ganar Alta de Gobierno. Tienen que dejar clara cuál es la comparativa en este debate. Porque no puedes negar que hay una comparativa. Muchas veces digo porque no siempre tienen que aceptarlo, pero muchas veces hay un trade-off en el debate. Un trade-off es que oposición tiene un beneficio que tú no tienes. Entonces tú tienes que establecer por qué tu beneficio es más importante o por qué es más difícil llegar al beneficio de oposición o hacer alguna ponderación entre los impactos o alguna explicación de cuál es la comparativa en el debate y por qué le está ganando Alta de Gobierno. Ok. Ojo, y no se lo voy a explicar después. Cámara Alta de Oposición, este es BLO, que lo que hace es reconstruir los argumentos presentados por el líder de OPO, refutar los argumentos presentados por Alta de Gobierno. Lo mismo explicación, reconstrucción, refutación. Profundizar los argumentos ya presentados. Puede presentar nuevos argumentos, pero serán considerados con menor valor en la comparativa con Alta Gobierno. ¿Por qué? Porque Alta Gobierno ya no tiene capacidad de responderte. Entonces es injusto que sacas un nuevo argumento completamente nuevo frente a que Alta Gobierno no podía haber prevenido o interactuado. Entonces si traes un nuevo argumento, ese no va a ser considerado con Cámara Alta de Gobierno, pero sí va a ser considerado con Cámara Baja de Gobierno y con Cámara Baja de Oposición.
Pero si concedes puntos de información después de haber traído el argumento, va a ser tal vez un poquito más considerados con alto gobierno porque si tuvo la capacidad de responder en el punto de información. Y dejar clara la comparativa. Exactamente lo mismo, pero al otro lado. Ahora, acá tengo que hacer un disclaimer. Y es que es importantísimo que hagan puntos de información y reciban puntos de información. Es decir, no aceptar un punto de información, no recibir un punto de información, no va a afectar necesariamente su resultado. Pero uno es súper estratégico. Es decir, si tú eres cámara alta de gobierno, es súper, súper estratégico que le des un punto baja de oposición al menos. Porque si le das un punto, te van a hacer alguna refutación, te van a hacer alguna aclaración, algún comentario, que seguramente igual te lo van a hacer después. Es mejor que te lo hagan ahora y le puedas responder mientras estás hablando en tu discurso, a que lo hagan después cuando ya no tienes la capacidad. Lo mismo con alta oposición. Es súper importante que le den un punto bajo al gobierno. Ahora, también es muy importante que las cámaras bajas pidan puntos de información. ¿Por qué? Porque hay un criterio que no voy a profundizar acá, pero que es el engagement, que es la interacción entre las cámaras. Es muy importante que las cámaras puedan tener interactuar para que el debate sea mucho más justo, que las cámaras alta de oposición tengan alguna idea de qué es lo que podría traer cámara alta de gobierno o alguna acercamiento a la cámara alta oposición. Entonces, es extremadamente importante que pidan o acepten puntos de información. No es indispensable, es decir, entendemos que muchas personas están muy nerviosas a veces y no quieren que alguien les diga algo y derrumbe su discurso, eso es completamente válido. Pero en caso siempre puedan, siempre acepten puntos y siempre pidan puntos. Porque incluso cuando no sea fundamental, las personas que están adjudicando lo valoran muchísimo. Entonces, se valora como que estás debatiendo de buena fe, estás debatiendo, es un debate justo, es un debate comparativo, es un debate donde las cámaras quieren interactuar de forma justa. Eso es algo que se ve excelente. Entonces, no es un criterio para ganar el debate, pero uno, es estratégico. Dos, como baja, tú puedes decir, mira, ya le di, alta oposición tuvo la capacidad de prevenir mi punto, entonces se ve mucho más claro que le podrías estar ganando a la cámara alta, o de cámara alta tú que pudiste interactuar con el material de la cámara baja. Eso incluso hace que sea más sencillo para las personas que están adjudicando. Entonces siempre pidan y den puntos de información, por favor. Tampoco den 5 puntos ni 3 puntos, es decir, tienen que tener tiempo para desarrollar su discurso, pero si pueden dar 1 o 2 por discurso, es válido. Si pueden dar 1 por cada discurso, o tal vez uno no puede dar puntos, pero que la otra persona dé 2 puntos en las otras 2 cámaras, excelente también. Ok. Vamos con cámara baja de gobierno. Este es extensionista o miembro de gobierno. Es decir, ¿qué es lo que hace? Refuta los argumentos de primera oposición, aún no sale baja de oposición, entonces solo para refutar. Presenta su material argumentativo propio, eso es lo que hace, trae nuevo argumento o nuevo análisis, se mantiene consistente con los presentados por su cámara alta, es decir, no puedes acuchillar. Si tu cámara alta de gobierno tenía un argumento que era la gente es más libre en gobierno, tú no puedes decir la gente es menos libre en gobierno. Todo análisis que dependa de una contradicción con tu cámara alta no va a ser contado en el debate. 4. Trae los criterios de ponderación por los cuales su extensión vence los argumentos ya presentados por su cámara alta o por la cámara alta de oposición. Ahora voy a profundizar en cada uno. Refuta los argumentos de primera oposición. No pasen todo el tiempo refutando. Es decir, una cámara baja de gobierno puede ganar solo refutando. Eso sí, puedes no traer ningún argumento, porque tal vez alta de oposición estaba ganando alta de gobierno y con tus nuevas refutaciones, entonces el caso de la cámara alta empieza a tener sentido. Estás llenando un hueco, estás reconstruyendo un caso que en la alta estaba muerto. Solo refutando puedes ganar, pero en la gran mayoría de los casos esto no va a ser posible. Entonces, el látigo se va a concentrar siempre. Látigo no puede argumentar, y eso ya lo ve incluso desde ahora, pero extensionista sí puede argumentar y puede refutar. Pero si látigo puede refutar y no puede argumentar, y extensionista puede hacer los dos, es mejor que extensionista se enfoque en argumentar y látigo se enfoque en refutar, en comparar, ese tipo de cosas. Pero siempre igual es bueno que tengan algún tipo de refutación. Es decir, las refutaciones que se suelen hacer en las extensiones suelen ser las refutaciones estructurales. Es decir, no es refutación sobre algún impacto o algún ejemplo que trajo alta dopo, porque eso lo puedo hacer después, sino refutar algún punto que me vaya. Si yo no lo refuto, mi caso pierde sentido. Es decir, si cámara alta de oposición probó, tenía un argumento que era que en gobierno la gente era menos libre y yo tengo un argumento de libertad, entonces sí es importante refutar ese argumento, porque si no lo refuto, mi caso no entra bien en el debate. Entonces, esas refutaciones sí tengo que hacer. Si alta oposición tenía también un impacto en por qué la gente se encuentra un poquito más feliz, ligeramente, pero eso no es mi impacto, porque mi impacto es solo de libertad, entonces yo no tengo por qué refutar y enfocarme en eso, porque eso no afecta a cómo yo entro en mi debate.
Entonces, esas son las refutaciones que se suelen estilar. 2, presentar nuevo material argumentativo. Es decir, nótese que argumentativo también son refutaciones, son nuevas caracterizaciones, nuevos argumentos, nuevos análisis, nuevos ejemplos, nuevas explicaciones de por qué la Cámara Alta de Gobierno le puede ganar alta oposición. Todo análisis nuevo, en la gran mayoría de casos, salvo que sea persuasión, retórica, oratoria, todo contenido nuevo va a ser considerado como extensión. Todo eso es válido. Ahora, es poco estratégico que tu extensión sea porque tu Cámara Alta de Gobierno le gana a alta oposición. Tal vez es un nuevo análisis que puede ayudarte de alguna manera, pero no va a ser lo más estratégico, porque también compites con tu Cámara Alta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener nuevos argumentos. Es decir, si tu Cámara Alta tenía un argumento de por qué la gente, por qué tal vez, no sé, esto hacía que la gente, que haya más justicia, tu argumento puede ser mejores razones por qué hay mejor justicia. Tal vez tu Cámara Alta no explicó bien eso. Tal vez tu Cámara Alta no dio las mejores razones o las profundizó. En este caso, tú puedes dar el mismo argumento y ganarle. ¿Por qué? Porque tú explicaste el argumento de forma profunda. Si tu Cámara Alta ya probó ese argumento, ya dio suficiente análisis, entonces lo recomendable es que no traigas el mismo argumento. Lo puedes hacer si has otras razones para llegar a la misma conclusión. Sí puedes, pero es poco difícil que le ganes a alta de gobierno. Tal vez le puedas ganar a alguna cámara de oposición si es que las nuevas razones son muy fuertes y puedan de forma efectiva el impacto. Entonces puedes traer nuevas razones para argumentos ya presentados. 2, también es muy recomendable traer nuevos argumentos. Si tu Cámara Alta dijo, eso es injusto, tú puedes traer un argumento de por qué la gente es más libre. De ahí, y por eso es que, por ejemplo, ahí ven que el cuarto es traer criterios de ponderación. ¿Por qué es que la gente sea más libre? Es más importante que haya más justicia. Y así vas explicando por qué le ganas a tu Cámara Alta. Ahí no estás refutando, simplemente estás ponderando. ¿Por qué tu argumento es más fuerte? O al menos dejar el criterio, como dejar el criterio para que luego el látigo pueda ponderar eso. Entonces, puedes traer nuevos argumentos. También puedes traer nuevas caracterizaciones. Es decir, por ejemplo, como les he explicado, si tú tienes que hablar de las intervenciones y oposición y Cámara Alta Gobierno no caracteriza bien, y oposición le dice Estados Unidos es dictatorial siempre, interviene y nunca y jamás le importa la democracia, incluso siempre deja dictadores en los países a los que anda, y su caso depende de eso. Eso hace que el gobierno pierda mucha persuasión. Si tú traes una nueva caracterización que desafía eso, entonces tu caso tiene más sentido, porque estás probando cómo hay un escenario más real en el debate, que es el que Estados Unidos a veces es impositivo, pero a veces no. Entonces, dependiendo de cuál es la intervención, dependiendo del país, va a comportarse de diferente manera, y eso hace que tu caso sea más plausible, es decir, que tenga más posibilidad, que sea cierto, que tenga impacto, o que yo tenga que estar a favor. Y eso no es un nuevo argumento, no es una nueva refutación, solo es una nueva caracterización que también es válida para ganarla a tu Cámara Alta. También puede tener un nuevo impacto, es decir, a veces la Cámara Alta no tiene impacto, es decir, la gente va a ser menos feliz. Y explica por qué va a ser menos feliz, pero nunca explica qué tanto menos feliz va a ser. ¿Qué tan feliz es ahora y por qué el cambio es tan grande? Ese es el impacto, puedes impactar, ¿no? Eso también puede traer los impactos, o tal vez su argumento de libertad no solo tiene un impacto a nivel micro, sino también tiene un impacto a nivel macro en las instituciones, como etcétera. Eso también puede ser. Se mantiene consistente con lo presentado por su Cámara Alta. Como dije, no puedes acuchillar. Que tu Cámara Alta trajo un argumento sobre que la gente y sobre algo, tú no puedes traer un argumento contradictorio. No puedes tener análisis contradictorio. Lo que sí puedes hacer es que si tu Cámara Alta tiene un argumento o una caracterización o un caso falso, es decir, que cuando hablo de falso es que es fácticamente falso. Es decir, la persona juez, y acá voy a introducir lo que explicaban hace un ratito sobre tabula rasa. En ese formato no se adjudica bajo la tabula rasa, se adjudica bajo el criterio de la persona informada promedio. ¿Quién es la persona informada promedio? Cuando la persona está adjudicando, toma un rol de no tiene ninguna postura, está apto para ser convencido por cualquier postura, pero lo que sí tiene es conocimientos básicos de política, conocimientos básicos de todo. Tienes los conocimientos básicos de todo para ser convencido por cualquier postura, pero no tienes ninguna postura y por lo tanto, bajo ese rol adjudicas. No puedes tener tus conocimientos previos, no puedes usar los datos que ya sabes. Pero tú puedes valorar. Es decir, si Cámara Alta de Gobierno me trae un dato y me explica por qué ese dato tiene sentido en el debate, es decir, no me lo lanza como un dato. No puedo decir, Estados Unidos es así. No, me explica por qué es así, cuáles han sido los precedentes para creer que es así, cuáles son sus incentivos para ser así. Entonces, yo creo que ese dato es cierto,
¿no? Lo mismo, si hay un dato en el debate y todos los equipos están de acuerdo con ese dato, entonces ese dato también es cierto. Yo valoro, pues si todo el mundo está de acuerdo, yo lo compro. Todo el mundo debate en ese escenario. Yo no, pero por ejemplo, si hay un dato que es falso, no sé, que Perú es, no tengo idea, no, voy a decir que los países latinoamericanos son industrializados y que son países desarrollados. Yo sí puedo descartar eso, porque una persona informada promedio, con los conocimientos básicos, sabe que no. Entonces, eso sí no es válido y no puede ser descartado. Entonces, eso. Y por lo tanto, es que tienes que mantenerte consistente. Si tu cámara alta sí trajo eso, por ejemplo, si tu cámara alta dependía de que los países latinoamericanos sean súper industrializados, entonces sí puedes acuchillar. Son excepciones muy específicas. Normalmente la cámara alta va a hacerlo. Si tu cámara alta se confundió y le dio la moción al revés, también puedes acuchillar, obviamente, porque se confundió y defendió el otro lado. No tienes que ser persistente siempre, pero en la gran mayoría de las veces sí. Bueno, traer los criterios de ponderaciones. ¿Por qué le ganas a las altas? ¿Por qué le ganas a alta oposición? Porque refuté bien su caso y porque mis argumentos son quedan en pie, porque le ganó al alta gobierno, porque probé lo que se olvidaron de probar, o porque trajo un argumento que era más importante, o plan. Ya ahí lo profundizan ustedes. Extensionista oposición hace exactamente lo mismo que extensionista de gobierno. La única diferencia es que refuta a ambos gobiernos. Ahora, casi también una recomendación individual, esa es mi percepción, no necesariamente es lo que se aplica a todo, es que baja de gobierno queda como que interactúe más con algunas de las dos cámaras, es decir, algunos puntos van a ser como, ambas cámaras van a compartir un punto, entonces si yo puedo refutar un punto que es como diametral a ambas cámaras, es decir, que ambas cámaras lo comparten, entonces pues refuto ese tipo de cosas. Las cosas que me hagan daño son las que refuto. Y puedo centrarme en un equipo particular, si un equipo es más fuerte, entonces me puedo centrar en refutar a ese y no refutar tanto al otro, porque luego el látigo va a refutar eso. Salvo que ese equipo tenga un argumento o un análisis que me complique el desarrollo de mi extensión, entonces ahí sí lo refuto. Pero si no, no necesariamente. Porque igual el extensionista de oposición tiene 7 minutos para hacer un montón de cosas, entonces no puedes centrarte tanto en las refutaciones. Presentas material argumentativo propio, la extensión, mantienes consistente y traes criterios de ponderación. Lo mismo. Látigo de gobierno o líder de respuesta de gobierno. Refuta los argumentos de oposición y ese no puede argumentar. No puedes tener nuevos argumentos en el látigo de gobierno. Látigo de gobierno, los látigos se encargan de explicar por qué las cámaras bajas han ganado el debate. Entonces, pueden hacer 4 cosas. Refutar, reconstruir, impactar y comparar. Son las bases. Refutar, ahí sí refuto todo lo importante. Puedo refutar cosas no tan importantes por si acaso también. Pero lo general es que refutes los argumentos de la cámara contraria para que dejen claros por qué no son tan importantes, porque su análisis es falso o porque su impacto no es tan relevante. Ambas oposiciones sí usan la teoría. 2, reconstruir mi caso. Probablemente miembro de oposición o extensionista de oposición ya refutó mi caso. Yo tengo que reconstruir porque luego cuando yo vaya a comparar, mi caso tiene que estar completito. Porque si no está completo, entonces es un caso débil. Entonces, si yo comparo en base a impactos, pero mis impactos no son tan reales porque ya me refutaron mi análisis para llegar a los impactos, entonces no sé tan buena la comparativa. Es importante reconstruir. 3, impactar. También puedes impactar, eso no es nuevo material documentativo. Puedes traer nuevos impactos. Es decir, no sé, si el caso era, no sé, que las personas iban a hacer, no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero si el extensionista dio el análisis para que la gente sea, no sé, menos feliz, tú puedes impactar en quiénes van a ser, puedes impactar cómo realmente eso afecta, o por ejemplo, si el extensionista te habló que se va a hacer una política pública, tú puedes impactar cómo esa política pública tiene ciertos beneficios particulares en distintos actores. Si puedes traer esos nuevos impactos, ¿no? De actores que ya fueron introducidos en la extensión, ¿no? Pero puedes traer esos impactos que se prevenían del análisis o del argumento de la extensión. No puedes traer impactos sueltos que no tienen análisis previo. El análisis tiene que estar en la extensión. 3, comparar el material argumentativo presentado por todas las cámaras. Es decir, yo comparo. Mire, panel, este es el material que trajo Joaquín en la extensión. Joaquín les probó X, Y, Z y lo que hizo la oposición es probar esto. ¿Qué es más importante? Bla, bla, bla. Entonces yo pondero qué es más importante, comparo. Mire, eso está más probado porque dijimos 3 razones muy analizadas y les dimos esta razón. Mira que oposición solo dio una respuesta y ya la respondí. Entonces su argumento no queda en pie, el mío sí. Por lo tanto, es que mi argumento es mejor que el argumento de la cámara baja de oposición.
Vamos con alta de oposición. Vamos con mi cámara alta y así vas pasando en cámara a cámara. Hay dos formas de hacer esto. La más sencilla, a mi criterio, es cámara por cámara. ¿Por qué le gano a baja oposición? ¿Por qué le gano a alta oposición? ¿Y por qué le gano a cámara alta? Hay otra forma que es un poquito más avanzada, pero que no necesariamente es más avanzada porque lo hacen las personas más avanzadas, sino porque es más difícil en mi criterio. Pero muchas personas que igual tienen mucho tiempo, igual hacen estructura de cámara por cámara, ¿no? Pero es por puntos de choque. Es decir, por ejemplo, tal vez han habido dos puntos de discusión en todo el debate. Todas las cámaras han traído distintos argumentos, pero todos los argumentos quieren hablar de libertad y de justicia. Yo puedo decir, han habido dos puntos de choque en este debate, libertad y justicia. Alta oposición sobre libertad me dice esto. Baja oposición sobre libertad me dice esto. Lo que Joaquín les dice en la extensión sobre libertad es esto. O sea, Joaquín es, bueno, mi doble debate, por eso hablo de, como si fuese la extensión, ¿no? Ya. Entonces, hablo de esa extensión y que se dijo eso y que, y en base a eso lo que hago es como, ese material hace que yo gane a la alta oposición por ese criterio, le gano a la baja oposición por ese criterio. O y así, como porque han habido dos discusiones y como el debate es comparativo, al final igual las personas que están adjudicando van a adjudicar probablemente en base a los distintos puntos de choque. Entonces, si tú los dejas claro en el látigo, también es muy bueno. Otra opción es que tengas en mente los puntos de choque y enfoques. Ahorita explico lo del impacto. Claro, los puntos de choque los puedes tener en la mente y enfocar tus refutaciones para ganar, para ganar cada punto de choque. Tus refutaciones tienen que estar relacionadas a eso. Profundizar en impacto. Es decir, por ejemplo, si una moción es esta casa prohibiría, no, ya, esta casa legalizaría la marihuana, como expliqué. Yo puedo explicar que eso es bueno porque las personas tienen que ser libres y porque eso incluso puede ayudar a algunas personas. El impacto es cómo realmente ayuda a esas personas, qué beneficios específicos tienen. Estoy impactando en cuál es el análisis previo de, supongamos que si yo todo el análisis para decir que la gente tiene que ser, va a ayudarla, yo impacto específicamente qué beneficios va a tener. Ya está el análisis previo que esto va a ayudar a la gente, entonces yo traigo los impactos de esto. Si, por ejemplo, yo digo que no sé, que India debería entrar a la ONU, yo explico las razones por las que India debería entrar a la ONU en la extensión. Látigo puede traer los impactos de que India entre, qué beneficios específicos tiene. Pero todo el análisis para llegar a esos beneficios ya están en la extensión, porque eso dependía que India debe entrar a la ONU. Entonces, yo expliqué que India debería entrar a la ONU porque tiene ciertos beneficios, Látigo puede impactar cuáles son los impactos de eso, ¿no? Lo mismo, si yo no pongo la legalización de la marihuana, oposición puede decir esto hace daño a la salud por bla, 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 hace daño a nivel del cerebro, hace daño tal, promueve el consumo y eso no puede hacer un Estado. ¿Cuáles son los impactos directos de esto? ¿No? Que haya un aumento en la adicción, que haya un aumento en el consumo y eso es malo, o lo que sea. Entonces, espero que haya quedado claro, eso es como el impacto, hay distintas formas de impactar, puedes impactar en la felicidad, que la gente es más libre, puedes matizar el impacto también, ¿no? Si la extensión dejó claro que la gente va a ser más libre, ¿qué tan más libre va a ser? ¿No? Entonces, eso es el impacto. Y pues nada, lo último es explicar y profundizar en los criterios de ponderación por los que su material argumentativo propio en la extensión es mejorar los argumentos ya presentados por su cámara alta, porque a la cámara alta no podía ganarte. Eso es baja de gobierno. Baja oposición es exactamente lo mismo, así que pues no hay nada más. Y ojo, siempre acepten puntos de las altas también, porque eso también es valorado. Si como baja oposición no aceptan ningún punto en la cámara alta de gobierno, por ejemplo, o no de las cámaras altas, entonces si la comparativa es muy cerrada, es muy pareja, puede ser un criterio decisivo por el que pierdes, es decir, por falta de engagement, porque la cámara alta de gobierno no tuvo ninguna capacidad para interactuar con tu análisis. Entonces, si la comparativa es muy cerrada, siempre es recomendable dar puntos de información, o sea, siempre es recomendable dar puntos de información a las altas para que sea más justo, que puedan tener capacidad de respuesta a tu material, pero incluso es estratégico también, porque a veces uno cuando es látigo o cuando es extensionista está olvidando un punto importante de oposición. Las altas normalmente van a ser puntos que te recuerdan un punto importante en su caso. Padre, ya les probábamos X, Y, Z, y por lo tanto le estamos ganando a este equipo que probó J, ¿no? Por H razón. ¿No? El punto es que te está recordando algo, entonces a veces tú lo olvidas y muchas veces los jueces sí lo tienen anotado, entonces si tú das un punto de información te va a hacer probablemente una crítica importante
que si respondes bien, vas a dejar más claro por qué estás ganando. Si no, vas a dejar confusa la comparativa. Y ya eso. Es la cámara baja de oposición. Ahora, dudas, dudas del formato, de los discursos, sobre algún término, cualquier duda que tenga que ver con formato. No tanto en estrategia, pero en formato. Nadie tiene ninguna duda. Quedó súper claro cómo se debate. Va, voy a entender que sí. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, eso ha sido todo. Muchas gracias. El link de YouTube lo voy a pasar de nuevo para las personas que se enteraron. Esto es un debate de muestra de... Lo voy a poner en el chat de Zoom ahorita, de debate del Parlamento británico, y para que vean un poco cómo es el ¿sí? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Había ahí unas preguntitas, no sé si al final las contestaste. Puse... Ah, ya, me faltó una, que era sobre cómo sabemos que datos sobre la emoción conoce el panel. Y la emoción no. El panel no conoce datos específicos de nada. No puedes presumir que la sabe. Tú puedes tener un dato que suene verídico, y si tiene análisis, lo van a creer, deberían de creerlo. Es decir, si tienes razonamientos lógicos para creer eso, entonces debería ser como válido que el dato, si el dato es súper falso, no tiene ninguna explicación o solo es porque sí, y no hay razonamientos para creerlo, entonces claramente no lo voy a creer necesariamente, ¿no? Pero no hay ninguna justificación para eliminar un dato. Se presupone que la gente debate de buena fe. Entonces, si la gente se inventa un dato, muchas veces, hay veces en donde, si suena lógico, lo pueden comprar. O sea, un juez no puede descartar el dato si sabe que es falso. Por conocimiento específico. Si sabe que es falso porque es algo que todo el mundo sabría, entonces sí. Pero igual por eso es que es bueno que no se centren tanto en los datos, sino en la lógica y los análisis. ¿Qué consejo le haría a una persona que es latina? Sí, puedes poner estadísticas y citas. A ver, citas, puedo, o sea, es extraño porque es raro que tengas una cita. Es decir, como no puedes haber usado investigado, es bien difícil. Justo ellas tenían una cita de la moción que tocó. Por eso es que no creo que tenga mucho como crédito. Porque, por ejemplo, si era una moción de un tema, como no hay temario ni nada, y ustedes no saben de qué van a hacer la moción hasta 15 minutos antes, y no pueden usar internet en esos 15 minutos, entonces es extraño que de la nada justo tenga. Por eso es que no tiene tanto crédito y se premia más de lógica, ¿no? Pero tienes una estadística que pues podrías saber, ¿no? Porque hay gente que investiga y que tiene... Si tienes, por ejemplo, si tienes periódicos, tienes material impreso y tal, eso lo puedes utilizar como datos, pero siempre explicando la lógica detrás. Es decir, la evidencia solo importa si yo explico cuál es la justificación detrás. Por ejemplo, si yo explico que las cárceles, que la gente debería invertir más, que las cárceles deberían ser menos punitivas, porque eso genera que haya mejor rehabilitación y rehabilitación. Yo puedo traer un análisis, una evidencia de por qué, por ejemplo, no sé, en un país nórdico esto fue así, ¿no? Después de haber explicado por qué hay una causalidad entre ser menos punitivo y poder reinsertarte al sistema, al mundo, a la sociedad. Y ahí yo introduzco el dato. Ahí el dato es muy persuasivo. Los datos pueden ser si los utilizan bien, pueden ser muy estratégicos. Porque si oposición refuta la lógica, la persona que está adjudicando va a tener en la mente. Pero si es tan falso argumento, ¿por qué eso pasó en Noruega? Entonces, la carga de oposición ya no es solo explicarte por qué tu argumento es falso, porque ya leíste lógica, sino explicar qué pasó en ese tipo de ejemplo, por qué su lógica es tan falsa, por qué se aplicó acá. Entonces, eso. A ver, otra pregunta. ¿Qué consejo le daría a una persona que es látigo? Van a haber estrategias después de debate, creo, en uno de los talleres, pero yo personalmente, así a brevedad, porque yo también soy látigo, es mi posición favorita, creo que tienes que anotar de forma estructurada. Es decir, yo utilizo, por ejemplo, 3 colores diferentes. Utilizo un color para qué es lo que quiere probar el equipo. Utilizo otro color para los razonamientos que tiene ese equipo para probar eso. Y utilizo otro color para mis refutaciones o mis comparativas que voy a hacer con ese equipo. Entonces, yo tengo distribuido. Yo uso 4 hojas porque utilizo una hoja para cada cámara, pero hay otras personas que se sienten más cómodas como cualquier otra estructura. Digo, utilizan una hoja y la parten en 4 y establecen lo más relevante. Así, yo recomiendo que sean muy estructurados, que presten mucha atención
y que piensen, si ustedes estuviesen adjudicando, ¿cómo les gustaría cómo creen que este equipo debería ganar? O sea, ¿cómo debería comparar? Tienen que comparar mucho las cosas, porque a veces los látigos refutan mucho, pero no comparan. Si comparas bien, es un consejo muy eficaz. ¿Cómo analiza una moción que nos recomienda? Va a haber un taller específico la próxima semana por otro miembro de adjudicación, que es Fernando Lucía, que va a hablar sobre análisis de emociones. Va a traer distintos tipos de emociones y va a explicar cómo analizar cada una de ellas. Entonces, el próximo martes, a esta hora, van a tener un taller específicamente de eso, por eso no me anticipo. En el caso que se hable de economía, ¿cuál es el mejor método para hablar sobre esto, ya que es una de las emociones más difíciles? A ver, es poco probable que vengan emociones económicas en este tipo de torneos, por no decir imposible, justo por eso, porque son emociones difíciles. Pero en el peor caso de venga alguna emoción en ese tipo de torneos, creo que, a ver, ¿qué me dice? ¿Cuál es el mejor método? El mejor método es hablar de lógica, por ejemplo. No tienes que entender liquidez o cómo funcionan los bancos, pero puedes entender, por ejemplo, cómo funciona la oferta, cómo funciona la demanda, cómo funcionan los incentivos de las personas. Es decir, son lógica, por ejemplo, sobre lógica sobre psicología de un individuo, que cómo una persona reaccionaría frente a tal cosa. Por ejemplo, si estás en una crisis económica, las personas, ¿cómo reaccionan? ¿Se asustan? ¿Qué lleva al susto? Comprar muchas cosas, etc. Como lógico, pero es poco probable que vengan, entonces no se preocupen mucho por eso. Al debatir normalmente emociones políticas como argumentos, se suele crear un caso plan de acción, pero hasta qué punto es necesario explicar o entrar a detalles. Eso también es sobre interpretación de emociones. La próxima semana se va a hablar de interpretación de emociones políticas. No tienes, siempre es bueno que, yo igual se lo voy a dejar como idea de la mitad, siempre es bueno que el plan de acción se explique, quede claro cómo lo vas a hacer y sea bien explicado. Es decir, tampoco tienes que entrar en excesivos detalles, simplemente tienes que dejar claro cómo va a ser la política. Y ya. Y lo de los pronombres. Ya, entonces, Eva, responde los pronombres. Sebastián, antes que nada, gracias por el taller. Podríamos pasar incluso el PowerPoint por correo, si es que, Perfecto. si es que te parece.